Capítulo 26, verso 38. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Vemos aquí en esta palabra cómo nuestro Señor Jesucristo estaba angustiado, algo que dice aquí la palabra en los versos que le hemos dado lectura: mi alma está muy triste hasta la muerte. Se acercaba el tiempo en el cual nuestro Señor Jesucristo tenía que ir al Calvario, tenía que morir por toda la humanidad, y su naturaleza, o sea, su cuerpo físico, sentía el peso, sentía el dolor, que Él iba a padecer por toda la humanidad. Y el pasaje dice de la palabra, entonces, dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Vamos en esta tarde a ver una enseñanza de la palabra, lo que enseña la Sagrada Escritura acerca de la muerte. Reitero, vamos a ver un tema que se llama lo que enseña las Sagradas Escrituras acerca de la muerte. Mucha gente se pregunta: ¿qué es la muerte? ¿De dónde salió? ¿Qué hace la muerte? Y mucha gente se imagina la muerte como la pinta, hacen paisajes, un esqueleto con una guadaña, así ponen a la muerte y dibujan a la muerte así. Y la gente se espanta y la gente se asusta. Hay gente que dice: la soñé, hermano. Qué bueno fuera que realmente se fuera. Pero las Sagradas Escrituras nos enseñan mucho acerca de la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿De dónde salió? ¿Por qué se metió? ¿Por qué se originó? Y mucha gente tiene miedo a morir. Les pregunto a ustedes: ¿tendrán miedo a morir? Todos tienen miedo. Pero vamos a ver primeramente, como número uno, ¿en qué lugar entró la muerte? ¿En qué lugar entró la muerte? Y vamos a las Sagradas Escrituras, por favor, en esta hora. Vamos a ver primeramente en qué lugar entró la muerte. El libro de Génesis, capítulo 3, verso 23 y 24 dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado, y echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dice el pasaje: y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Entonces, ¿en qué lugar entró la muerte? Bueno, a través de las Sagradas Escrituras. Y donde nos relata en qué lugar entró la muerte, fue en el huerto del Edén. En el huerto del Edén es donde entró por primera vez la muerte.
Entonces, la muerte entró en el huerto por la desobediencia de estos primeros hombres que Dios creó. El libro de Génesis capítulo 3, verso 6, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Qué cosa, ¿no? Realmente. Cuando esos hombres entonces desobedecen a los mandamientos, a las leyes de Dios, ellos realmente permitieron que la muerte entrase. Número 2, ¿por qué entró la muerte? Por la desobediencia. Número 3, ¿en quiénes entró la muerte por primera vez? Número 3, ¿en quiénes entró la muerte por primera vez? Dice: Adán y Eva fueron los medios por los cuales la muerte entró sobre todas sus generaciones, sobre todo el ser humano, sobre toda la descendencia que iba a venir. Dice aquí la palabra que Adán y Eva fueron los medios, los conductos por los cuales la muerte pudo deslizarse, pudo entrar y comenzar a hacer lo que tenía que hacer. Libro de Génesis capítulo 3, verso 19. Dios le dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Dios los sentencia a estos hombres por cuando ustedes me desobedecieron y obedecieron a la serpiente, obedecieron a Satanás. Entonces, Dios le dicta la sentencia. Ustedes, que cuando Dios creó, Dios hizo a Adán y Eva, el plan no era que ellos iban a morir de ninguna manera. Había planes especiales para ellos. Pero cuando ellos entonces desobedecen a la voz de Dios, ellos abren automáticamente una puerta a la muerte, y cuando entra la muerte toma posesión sobre todas sus generaciones hasta que vino nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el punto en quienes entró la muerte por primera vez, y quiero llevarlos a la carta a los Romanos también, por favor. Si traen sus Biblias, capítulo 5, verso 2. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dice ahí el pasaje de la palabra del Señor, que por la desobediencia de Adán y Eva entró la muerte sobre toda su descendencia y sobre todas las generaciones. Pero estos hombres, Adán y Eva, fueron los medios, los conductos para que entonces entrase la muerte. Número 4, ¿qué ocasionó la muerte? Número 4, ¿qué ocasionó la muerte? La separación de Dios con el ser humano. La muerte ocasionó la separación de Dios con el ser humano. La muerte ocasionó la corrupción del cuerpo humano. Porque cuando Dios hizo a Adán y Eva y lo puso en el huerto, y aún ellos no habían desobedecido, había una comunicación directa con Dios. Pero cuando desobedecen y entra la muerte, entonces lógicamente que hay una separación entre Dios y ellos y su cuerpo. Dice que la muerte ocasionó la corrupción desde la materia del cuerpo físico. Su cuerpo, entonces Dios le dijo: mira, un día te vas a morir y vas a regresar al cuerpo, porque de ahí fuiste tomado.
La muerte física es la separación del alma del cuerpo humano. Para que entiendan, primeramente, el ser humano es un ser tripartita. El ser humano tiene espíritu, alma y cuerpo. Cada una de esas partes tienen distintas funciones, funciones muy diferentes. El espíritu tiene funciones que no tiene el alma. El alma tiene funciones que no tiene el espíritu. Y el cuerpo tiene funciones que no tiene el alma. Entonces, la muerte física es la separación del alma del cuerpo. O sea,
hermanos. Tenemos todos que morir. La muerte física libera lo espiritual para que el alma vaya al lugar que eligió mientras estaba en el cuerpo. Reitero, la muerte terrenal, la muerte física, libera lo espiritual para que el alma pueda pasar toda una eternidad que ella eligió mientras estuvo aquí en el cuerpo. ¿Saben ustedes que mientras el ser humano físicamente vive, su alma aún está dentro de un cuerpo corruptible? Pero cuando la gente se muere físicamente, terrenalmente, su alma se libera de lo corruptible para ir a una eternidad que eligió mientras estaba en el cuerpo vivo. Esta vida terrenal es pasajera. Esta vida terrenal es pasajera que se tiene que acabar. Porque así dice la palabra del Señor. Esta vida terrenal es pasajera. Vamos de pasadita. Tú estás aquí sentadito hoy. No sabemos el día de mañana. Cada uno de los que están aquí, sus días están contados. Y también mis días. Porque todos tenemos que morir físicamente. La muerte espiritual. La muerte física no hay problema. Si tú te mueres, tienes que morir. Lo peligroso es la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? ¿Qué es la muerte espiritual? Dice muerte espiritual. La muerte espiritual es cuando el ser humano vive en sus delitos y pecados. La carta a los Efesios, por favor, en el capítulo 2, verso 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice aquí la palabra: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La muerte espiritual entonces es cuando el ser humano vive en sus delitos y pecados. Está muerto espiritualmente. Porque no puede entender lo espiritual, no puede entender lo de Dios. No puede discernir las cosas de Dios. La Biblia dice que lo de Dios debe de entenderse con lo espiritual.
están muertos espiritualmente. La muerte espiritual es caminar conforme a los placeres de este mundo. La muerte espiritual es caminar conforme a los placeres de este mundo. Dios no está ahí. La muerte espiritual es cuando el ser humano camina bajo la corriente del príncipe de las tinieblas, la de Satanás. Ellos están muertos. Y por eso no entienden lo de Dios. La carta a los Efesios. En el capítulo 2, verso 2, dice: los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La muerte espiritual, entonces, es cuando el ser humano camina bajo la corriente de Satanás. O sea, hace todo lo que Satanás le dice, todo lo que los deseos le dicen, lo hace. Dios dice en la Biblia que Dios no es Dios de muertos, sino que Él es Dios de vivos. Si Dios es de vivos y no de muertos, entonces tienes que saber por dónde vas caminando. ¿Hacia dónde vas? Te has preguntado en muchas ocasiones, bueno, ¿por qué esta señora, este señor no entiende las cosas de Dios? Porque espiritualmente está muerto. La gente que está muerta espiritualmente nada más piensa en puro dinero, pura fama, y hacer más, y pura fama, y tantas cosas que quiere hacerse de cuerpo para que se vean simpáticos, simpáticas. Total, si eres una mujer hecha y así Dios te quiere, ¿cuál es el problema? Pero a veces la gente no está de acuerdo como Dios lo hizo. ¿Por qué no te entiende el que está a tu lado? Porque está muerto espiritualmente. Los que están vivos pueden discernir las cosas espirituales. ¿Con quiénes se están conviviendo? La muerte física y la muerte espiritual. Y algo bien dentro de la muerte espiritual. La muerte espiritual es la separación total de Dios hacia el ser humano. La muerte espiritual es la separación total de Dios hacia el ser humano. ¿Saben ustedes que mientras la gente que está aquí en esta tierra, ellos están muertos espiritualmente, están muertos, pero tienen una esperanza, porque mientras físicamente, mientras terrenalmente ellos viven, y aunque espiritualmente por dentro están muertos, pero hay una esperanza para ellos. Pero en la muerte espiritual, que es la separación de Dios con el ser humano, es cuando el hombre muere sin Cristo en su corazón. Automáticamente Dios se separa y esa persona es conducida al infierno por toda la eternidad. La muerte espiritual es la condenación
Dios está sobre todo este lugar, sobre toda la ciudad, sobre todo México, sobre todo el mundo.